Emitir en directo. Vale, entiendo emisión. Estoy en directo, cojonudo. ¡Somi! ¡Hello there! ¿Cómo vais, gente? Vale. Tengo que hacer spam, pero cagando hostias, o sea. Tengo que hacerlo más rápido de lo que despega el Team Rocket. Y voy a bajar un poco porque esto está un poco high. Ay. Putos colores de WhatsApp de los cojones. Vale. Hostia, 50 segundos, se te asca. A menos ya estamos en directo. Uf, qué calor. Oh, hoy me he preparado. Y sí, tengo 2 sombreros. Está bien que hagan spam con tiles en lo que empieza. Lo que no sé es que nos van a enseñar cuando empieza. Diez, 9, 8, 7, 6. Ah, nos han hecho el lío. Lo han realizado. A mí me viene bien, ¿eh? Recortar. Estoy mirando. Zero. Dale, güey. A ver qué tenemos. Mega Man. Sería una sacada muy vasta, ¿eh? Finish right, os amo. Cabrones, teádmelo en español y en físico. Último aviso. ¿Os imagináis que empieza con eso? Yeah, welcome, pero no mucho. ¿Ah? ¿Tienen sorpresas? No contaba con ello, la verdad. Sí, ya han dicho en la web que hablarán de Sunbreak, de Resident 4 y de Exoprimal. Es decir, el Not Dino Crisis. Así, y que muchas cosas más, pero muchas cosas más. Como el año pasado no enseñaron absolutamente nada en su evento, que se lo tendrían que haber ahorrado 200%, yo no esperaría mucho más, que es lo que ya han dicho en la web y lo que tenéis en la miniatura de mi directo. Pero ojalá efectivamente cumplan y nos sorprendan con algo. Let's take a look. World Premiere. Hombre, World Premiere es lo que vais a enseñar ahora, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Capitán Marvel o qué? O sea, me acuerdo del telescarabajo, pero parece que estuviera volando más que usando el telescarabajo. Capcom presenta. Rátalos, Juan. Rátalos. Tienes que ratarlos. Nunca te he pedido nada. Dios mío, qué malo, ¿no? Bueno, pegar. Watch out, que en español significa ¡cuidado! Ojalá lo doblaran el juego y lo hicieran así.
Tal cual. Que cogieran el audio del YouTube directamente y a tomar por culo. Hostia, sería Jesucristo eso, tío. You look like you still got that fire inside you, old galleus. You do as well, good elder. What do you say? Full steam ahead. ¡Máquina! Qué feos los hacéis, os esforzáis en ello, cabrones. Sale un bicho grande y malo y es atacado por otro bicho más grande y más malo. El aura no engaña. Es como la algodón. De junio. Ya. ¿No salía un poco antes? Hostia, ¿os vais a enrollar dando explicaciones? Hostia, no. Justo cuando acabo de spamear y ya os tengo que prestar atención, lo podía haber hecho al revés. Primero ir ver el trailer y luego acabar de spamear. And of course, we've updated the jungle with new elements and endemic life specifically for its return in Sunbreak. Longtime fans can look forward to exploring the devastated ruins around the coastal area. Está con el spot tirando. Ya he tenido bastantes espinas, me parece a mí. Hostia, me he dejado el water. Espinas means thorns in Spanish. Ya. As the name implies, thorny scales cover its body. No es espinas, es espinas. Espinas enjoys a quiet life and sleeps peacefully, but when it senses danger nearby, it explodes into a violent rampage. Even though it can seem docile, Espinas has a two-faced nature that can be extremely dangerous. The flagship monster of Monster Hunter 4, Gore Magala, is back. Gore Magala is a sightless creature with black scales and sensitive wing membranes used to sense the presence of prey. As Gore Magala's sensing ability increases, its two horns change form and it enters the frenzy state. Bueno, a ver si se me abre el chat. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Nuevo Street Fighter? Bueno, el 6, ¿no? Sería lógico que viéramos un poco más de Street Fighter 6, aunque solo sea un nuevo luchador como Guile en el evento del Summer Game Fest. Yo creo que sería bastante esperable. Por cierto, Paco, siento lo de Perú, tío. Qué putada. Estaba pendiente por ti. Ya lo siento. Pero bueno, otro año será. Encima en penaltis, tío, pobrecillos. Hostia. Acabo de retar y ya me doy la espalda. ¿Demo del Sunbreak? ¿O cómo? O sea, demo solo del Sunbreak. Anda. Qué curioso. Ah, bueno. The new Switch skill swap system as well as new silk bind attacks will be available for play. We'll have a few tutorial quests available for new players that will teach you the basic mechanics and moves. After mastering the basics, you'll be ready to take on other monsters in the demo to test your skills. For veteran hunters, an advanced quest will also be available where you can take on an extra challenging version of Sunbreak's flagship monster, Malzeno. The demo supports multiplayer for up to 4 players, and there's no limit to the number of times you can attempt quests.
Mola. Get an early taste of No hay Sunday límite action with this free de demo. You can intentos download it para from the las Nintendo eShop and Steam Store de estos, page. las misiones de la demo. Also, we would like for you to keep two things in mind when purchasing Monster Hunter Rise Sunbreak. So you will be able to enjoy all the added contents. 13 gigas de descarga para la expansión, ¿eh? Ojarraco. La media de Switch está entre 5 y 8. De un juego completo, ¿eh? Es una burrada. Si te paras a pensarlo, es una puta burrada, ¿eh? Ah, seguirán llegando más actualizaciones gratuitas. Joder. ¿Cómo se lo están currando, no? Qué locura, macho. Madre mía. Our first title update scheduled for August 2022 will add Lucent Nargacuga. Anda que no se lo están currando. Anda que no, This monster will be anda que no vale la pena los free 60 title euros, update to que ni come siquiera to son Sunbreak 60 euros, post-launch. por el Monster Hunter, tío. In addition to the Lucent Que sepáis Nargacuga, que we're also adding sale en a new físico area, Sunbreak. the O sea, el iconic juego completo Fall más Arena, Sunbreak with en future físico. title updates, we Que no plan on sé, including no additional me he monsters, parado a variants, mirarlo, and more. si viene dentro del Our title cartucho, que update sería lo release propio. schedule is as Sería un follows. despropósito The que no second fuera title así. update is planned for a fall 2022 Pero es posible que venga release. solo un The código de third title descarga. update No lo will sé, come no in tengo ni winter idea. 2022. Y no tengo pasta para traeros More to come in un unboxing. 2023. Lo siento mucho. Pero Each title update will include additional monsters and podéis other mirarlo, elements. que lo We hope sepáis, you'll ¿vale? check them out. Monster Hunter Rise Sunbreak will be released worldwide on June 30th, 2022. Si ya lo habéis dicho varias veces. Por favor, ¿podemos seguir? Digital pre-orders for Sunbreak Que el evento are dura now 35 available minutos on y ya both lleváis Nintendo 10 de, Switch and Steam. de Monster Hunter Rise. Oh, Pre-orders will also receive a special bonus Palamute and Palico layered armor set. We're planning on keeping you updated with more information soon. Please visit the official website and follow Monster Hunter social channels for more info. That wraps up our news for Monster Hunter Rise Sunbreak. Thanks for tuning in and enjoy the rest of the Capcom showcase. muy bien. Now we will present the Capcom Spotlight Corner. Ok. Street Fighter Ah, 6. sí. Coming Aquí lo soon. tienes, Paco. The next generation of Street Fighter is Ojo, currently in development. que no, and will que no va a ser soon be fun exclusivo for de everyone PlayStation to esta vez. enjoy. No sé si se sabía ya, pero yo no me había enterado. The battle stage right alongside some of the newest fighters, Luke and Jamie. With breathtaking new visuals, unleash unprecedented battles with the all-new battle system. Street Fighter 6 reimagines the fighting game experience with new modes that will allow you to experience the Street Me Fighter mola muchísimo universe. este modo de, What más awaits you in abierto. this game? Look forward to our next announcement later this year. Tengo muchas ganas de probarlo. Celebrating the 35th anniversary of the Street Fighter franchise, the Capcom Fighting Collection will be released later this month. Included is the first ever release of Red Earth outside of arcades, Hyper Street Fighter 2, 5 Darkstalkers titles, and more. 10 of the best fighting games from the arcade era are included in one package. All of the titles included will be playable online. So play a match against your friends, or fight online against new challengers. Enjoy a full range of online matches. Capcom Fighting Collection will launch on June 24th, 2022. Pre-orders are available now. Please visit the official website for more information. Play the games you loved again. Capcom Arcade Stadium has expanded. Capcom Arcade Second Stadium coming Esto ya estaba July anunciado, 22nd, ¿no? 2022. Saturday Night Slam Masters, Magic Sword, Black Tiger, Eco Fighters, and more, combined for a total of 32 arcade titles.
Honestamente, ninguno me llama la atención. Ninguno, ¿eh? Cero. Eso no habla muy bien de mí, sobre mi cultura gaming, pero os soy franco. All players will receive Sun for free when downloading the base game. The bundle featuring all 32 titles is available for pre-order now. Get Display Frame Set 1 as a bonus for pre-ordering. To celebrate, get the Capcom Arcade Stadium title, Street Fighter II, The World Warrior. Free for a limited time. We hope you try out the Capcom Pero Arcade como lo tengo Stadium ya as en well. Nintendo Switch Online, si no me equivoco, pues me la subo. Next up is an update on Capcom's new team-based action game. No, pensaba que vendía Resident antes que Supreme, por el orden en que lo mencionaban en la web. Hi everyone. Hello there. I'm Takuto Hiraoka, director of Exoprimal. We have a new Anda que no os pesan los cojonazos con este título, ¿eh? ¿Cómo me hacéis un Exoprimal con la gente pidiendo Dino Crisis, tío? No lo entiendo. Es que de verdad que yo no lo entiendo. I am the artificial intelligence, Leviathan. Ahora, Your tiene buena personality pinta, también os lo indicates digo. you are a suitable specimen to join an ongoing experiment. Under my supervision, Ideas Corp conducts its most important research here. Welcome to Bikitoa Island. You have been selected for a live combat test. The first team to complete their assignment wins. Espero que tenga la esencia de Capcom que han sabido implementarle a Monster Hunter. Porque si no puede ser un juego de tiros genérico bastante asqueroso. Pero yo creo que van a saber combinarlo. El clásico juego shooter moderno, rollo Redfall, rollo Vampire the Masquerade, rollo tantos otros equipos de 4 contra hordas o contra otros equipos, pero contra hordas de monstruos, dinosaurios en este caso. Espero que les sepan dar su toque de calidad, porque si no, de lo contrario, es la única razón de hecho por la que me llama la atención el juego, ¿eh? Por la que le doy un voto de confianza, porque si no me parecería un juego muy muy genérico y muy olvidable. Luego también habría que ver si tiene campaña. Pero a ver, ¿qué es esto de hordas de dinosaurios super mal renderizados que salen de agujeros negros, tío? Eso mola. A more grueling combat experiment is called for. You will now witness a small fragment of the war game. You need to keep quiet until we can figure out how to O destroy sea que una IA genera dinosaurios. Claro. Ah, es el gran hermano. En fin. We hope you enjoyed the trailer. Now, I will get into more detail about the game. Developed by Ideas Corporation, Leviathan is a next-gen AI that guides players throughout Exoprimal via voice navigation and augmented reality displays. Leviathan appears before players as a massive human-like figure, or as a surveillance drone called a Watcher. The trailer shows Leviathan unleashing hordes of dinosaurs. Pero ¿qué pasa? Que no es una amenaza real. Es una especie de entrenamiento de esta IA. Why is Leviathan bringing dinosaurs into our world? And why is Leviathan repeating these war games? Solve the mystery by playing the main game mode, Dino Survival. Guay. Sí, espero que no sea demasiado cortito, que no se centre demasiado en el multijugador el juego. Pero bueno, ya lo sabéis. In Dino Survival, 2 squads of 5 race to complete objectives. Teams must follow Leviathan's directives. De todos modos, no me entusiasma, tampoco. Si esto lo viera en un Xbox Showcase de 2 horas, no sería de aquellos con los que me quedaría.
In VTOL defense, Curioso me teams resulta, protected sí, grounded aircraft from dinosaur onslaughts. In data key security, teams escort a valuable asset to its destination. Destroy targets in Omega Charge with the powerful Omega Hammer. Veo poca, In Energy muy Taker, poca variedad de teams dinosaurios. compete to collect the most energy. You also saw a glimpse of a strange and terrifying creature known as a Veo raptores, tiranosaurios, anquilosaurios, situations where you directly engage enemy poco más. players. There are other times where you band together with rivals to take down a major foe. This variety of missions will keep players on their toes. In Dino Survival, the missions change based on players' progression through the game. The experience will be different every time you play, even in matches with familiar surroundings and objectives. By playing Dino ¿Estaban luchando entre Survival, you ellos? unlock story sequences and also earn rewards such as experience points to increase your player and exosuit levels. We'll provide more details Qué guapo about ese de this amarillo, pero at a later date. shooter. Now that we've detailed Dino Survival, let's move on to exosuits. We showed 2 new exosuits today. El amarillo de la pistola, este último. Barrage is an assault role exosuit. It Nice. uses explosives to set areas ablaze and bombards enemies with ricochet grenades. Vigilant is also an assault role exosuit. Sí, bueno, un It sniper. wields a destructive railgun to snipe from long range. Ahí está. We have even more exosuits to share with you in the future, so look forward to upcoming announcements. We have one last announcement for today. Esto es que me huele tanto a Anthem con dinosaurios y para de contar, que muy bien lo tienen que hacer para que esto les salga realmente exitoso. We're O conducting a razonablemente closed network test for exitoso. Exoprimal. Me parece una apuesta muy arriesgada, Players will be able to honestamente. try the game ahead of release. Y estas imágenes las han mostrado ya, estas que estamos viendo ahora mismo, como 4 o 5 veces. And make improvements ahead of launch. Y reitero, la escasez Sign up to de participate especies today. de dinosaurios. The closed network test will allow you to experience Dino Survival before the game's launch next year. We look forward to having you join in. That's all for today. ¿Qué más? We plan to release Exoprimal in 2023. Until then, keep an eye on our website and social media. Oblígame. Thank you for watching. ¿Ya no hacéis reverencia? Malditos japoneses, se están echando a perder, ¿eh? Next, we have a message about Dragon's Hombre. Dogma, which recently celebrated its 10th anniversary. ¿Solo 10º? Hostia, sí, es verdad. Hi everyone, I'm Hideaki Itsuno, game director at CAPCOM. Coño. A few weeks ago, we celebrated the 10th anniversary of Dragon's Dogma. Thanks to all of you for joining us in this celebration. Qué diseño tan raro, así como de The béisbol. world of Dragon's Dogma has since spread to various different kinds of media, ranging from games such as Dragon's Dogma and the Dark Arisen expansion, to digital comics and a Netflix original animated series. In the coming days, we will be releasing a video celebrating 10 years of Dragon's Dogma. Sé que estoy totalmente expresamente, pero no me convence lo de que esto esté torcido. So whether you're a Aquí longtime mola fan más. or just curious about the series, we'll have something for you to enjoy. We hope you check it out. Once again, thank you all so much. Now, we have a bunch of updates from the Resident Evil franchise. Venga, va, anunciad el DLC de Village ya, tío, que me tenéis muy inquieto con ese tema. I'm Tsuyoshi Konda, the producer of Resident Evil Village. Y eso Thanks que me to la all of pela, our pero me fans, tiene muy inquieto. Village has sold over 6 million units worldwide. Everyone on the team is Me incredibly parece escaso, happy to pero see so many me people alegro enjoy the game. de que para vosotros sea Thank you for satisfactorio. your support. The Resident Evil series continues to bring fun experiences to people around the world. We want longtime fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Let's start with this video. Ay, genial. Que no son horas.
Ahí está el DLC. Será continuación directa después del final. Alerta de spoiler, gente. Alerta de spoiler, gente. Alertísima de spoilerazo. Yo aviso. can show you things even Chris doesn't know I can do. I want to live a normal life. Vaya spoilerazo. Qué heavy, loco. Joder, qué buena pinta el DLC, ¿no? Todos esperando que fuera sobre alguna de las casas de Village, pues... Just like me. Oh, now we have a new little rabbit to pursue. El marqués, el conde que te vendía las movidas. ¡Hola! Vaya pintaza, ¿no? Shadows of... Vaya pedazo de nombre. ¡Qué bueno! Hostia, buenísimo el DLC. Hostia, los fans de Resident tienen que estar encantadísimos. O sea, estoy emocionado yo, que no soy fan y ni me interesa. Pero por uno que yo me sé, con una... Un tal barbudo que todos sabemos, estoy bastante al día. Y sale en tercera persona. ¿Nos vais a enseñar la cara de una puta vez? Venga, va, enseñadnos la cara. Enseñadnos la cara, hijos de puta. ...28 de octubre, ni tan mal. Aunque en octubre están saliendo muchas cosas, pero bueno. We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village we promised last June. Muy We bien, think chavales. this new experience will be worth the wait. This DLC includes 3 major features. First, the third-person mode. Many people asked for this, and we were able to add it into the game. Now, you'll be able to see Ethan as he desperately fights for survival. ¿Se puede jugar todo el juego en tercera persona? Can enjoy the new perspective and animations too. ¿Se puede jugar todo el juego en tercera persona? Porque estoy dentísimo, ¿eh? Que no es que me disguste la primera persona, me gustó el juego. Pero es que yo soy muy de tercera persona. Of course, Lady Dimitrescu will be there too. We've really fueled this mode up. Enjoy looking down on your foes from over 9 feet above as Lady Dimitrescu slashes your enemies aside. Ay. The third edition is one you've surely been waiting for, an additional story, Shadows of Rose. Today, let me introduce just a bit of this story. Hostia, entonces sería esperable que el 9 no cierre la trilogía de Ethan. Is now a grown-up main character in this new story mode. In this sequel to the main story of Village, Pero mola mucho eso, que el DLC, la expansión sea una secuela. Me parece muy guapo eso. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. There, she meets a girl who looks just like her. In this mysterious realm of consciousness, time and space is warped beyond recognition. Rose is guided by a being who calls himself Michael, who might be of assistance with removing her powers. Shadows of Rose is set completely in a third-person perspective. Huh? In the realm of consciousness, you won't only face creatures, but Joder. the world itself seems to be attacking you. Está muy guapo, Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. Al final me voy a acabar tener que metiendo en el How puto will Resident. Rose find freedom from her mysterious powers? Me cago en la puta, tío. Que no me da la vida ya. DLC for Resident Evil Village Winter's Expansion includes all 3 of these major additions. In addition, Resident Evil Village Gold Edition, a bundle of Winter's Expansion with the base game, will be released simultaneously. The release date is planned for October 28th, 2022.
Resident Evil RE-Verse will also begin service on the same date, October 28th, 2022. We hope that you are looking forward to it. Nice. ¿Y de cuatro diréis algo? Que a mí no me hace falta, ¿eh? Also, Es solo as curiosidad. already announced, we are working on making the main story of Village available on Mac, Anda. so that even more people can enjoy Resident Evil. Ya ves. In addition, the main story of Village is planned to be playable on PlayStation VR 2. Eso es una sacada We are muy working tocha. hard on bringing you the Y no sé qué me, ultimate qué me llama immersive más. experience worthy of next gen VR Resident o Evil tercera Village. persona. Estoy ahí, So ¿eh? look Yo creo forward que to VR. future announcements. Up next, a game that was announced just a few days ago. 4. Venga, va, a ver qué nos enseñáis. No nos iréis a poner el mismo trailer. Lo que me jode es que sale un día antes del cumpleaños de alguien que lo está deseando y que no se merece ni esto ni nada en la vida. ¿El mismo trailer? ¿En serio? Condor One to Roost. I've located Baby Eagle. Jumanji. ¿Abogado? Guess you, me. Picked the wrong spot to vacation, eh? ¿Eh? You will receive our most sacred body. It begins now. ¿Queréis mi ultra unpopular opinion sobre Resident Evil 4 Remake? If I could just forget what happened that night. Es muy unpopular. Even for a second. Madre mía, the pain in Spain. Oh my goodness. This time, Yeah. it can be different. It has to. No me gusta el rediseño de... Bueno, la evolución de la chaqueta, porque en realidad es el diseño de la beta del juego. Hi everyone, Pero bueno. I'm Yasuhiro Anpo, director of Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This title is a reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 release. Ya. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the original title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2020. ¿Están diciendo que no tengamos miedo a que recorten cachos como en el 2 y en el 3? Ok. Resident Evil 4 is set 6 years after the events of Raccoon City, depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. The main character of the game, Leon S. Kennedy, survived the Raccoon City incident and was assigned as an agent directly under the President of the United States. Pero no toques, ¿por Leon qué is tocas? dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission Vaya to delay ahí en el rescue the directo de kidnapped daughter YouTube, of the President. Hostia puta. You might notice Leon is much more mature and fearless due to his past experiences. The Ganado, the main enemies of this game, wait for him. De negada. The experience of being attacked by hordes of crazed Ganado is truly an Triste. iconic moment from Resident Evil. In order to truly bring out the concept of terror of people controlled by madness, the Ganado have been completely redesigned. Let's take a closer look at the game itself. The Qué over-the-shoulder contento es esto. camera returns, of course. Leon arrives at a dense and dangerous forest. Sí, pero eso no es un forest, eso es un pantano. The feeling of loneliness and fear of not knowing what lies ahead, even more so than the original. Bueno, vale. Of course, there Hay will tanta also humedad be thrilling y tanto battles. barro que yo qué sé.
Suena tanto barro. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Look forward to future announcements, where we'll have more information on the game. Resident Evil 4 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, and PC. Mi unpopular opinion va por ahí, 24th, 2023. We are aiming to create a Resident Evil 4 that everyone can enjoy, so please look forward to it. Thank you. Thank you so much. Tío, pero ya no hay reverencias en los japoneses, tío. Rancios. No creo que haya mucho más, ¿eh? Quedan 10 minutos, por lo que han dicho que presentarían hoy. And Resident Evil 4. Dos. Both games are currently in development. For those that can't wait for the release, check out the following games. Ah, las actualizaciones RTX del 2, el 10 y el 7. Está bueno. Aquí está. Hostia, pues muy buen evento, ¿eh? Ninguna sorpresa, pero muy correcto. Han presentado cosas muy buenas. Sabiendo lo que se venía, estando ya avisado por la propia CAPCOM en su propia web, me parece un evento bastante correcto. Bastante correcto. ¿Os imagináis un pack con todos para Series X y Play 5? Estaría guapo. Y útil. Pero con una portada propia, rollo Uncharted Collection. Joder, es que se ve muy bien el 2 y el 3. Suena un poco Final Fantasy esta música, ¿no? Ahí está. Pero ¿cuál es el anuncio exactamente? Resident Evil 7, which brought the series back to its survival horror roots, and the reimagining of classic titles Resident Evil 2 and Resident Evil 3. These three titles, built with RE Engine, return with current-gen features including support for 4K, high frame rate, and ray tracing, as well as 3D audio for an even more immersive experience. These titles are available for PlayStation 5 and Xbox Series X and Series S beginning today. Ya me lo haría ya. PlayStation 4 and Xbox One players can enjoy a free digital upgrade to current Hostia, qué regalada, tío. Ole vosotros. De verdad. For PC users, an update patch will be available on the same date. Presente Dead es ya, ¿no? Survival horror alike, we hope you enjoyed the immersion these new versions offer. Esto es currarse las cosas y lo demás son tonterías. Qué majos. ¿Veis? Ya os lo he dicho yo. 35 minutos clavados y ala, para tu casa. Pues muy bien, gente, lo dicho. We hope you're as excited as we are about some of our upcoming games. Thank you to everyone, new and old fans alike, for tuning in. We look forward to sharing more updates with you soon. ¿Cómo de Sun? Sun es el evento este de Navidad del Doritos, ¿cómo se llama? ¿Los Game Awards? Creo que sí. O Sun es el próximo E3. ¿Cómo de Sun? ¿Capcom? Bueno, gente, lo dicho. Sabiendo lo que se venía, que ya lo dijeron en la web, sabiendo lo que se venía, que dijeron que hablarían de También, Exoprimal y Resident Evil 4, hemos tenido un vistacillo a Street Fighter 6 también, hemos tenido los DLCs de Village y no sé si se me está escapando algo, me quiere sonar que sí, pero no caigo ahora. Y lo que han mostrado, aunque no haya habido ninguna sorpresa a pesar de que lo han prometido durante el propio evento, me parece cojonudo, me parece todo lo que han mostrado de puta madre, pero tanto el evento como la propia CAPCOM siguen siendo basura porque no metían peninsular ni en español ni en físico. ¡Hala! Hasta aquí el evento. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos próximamente por el canal o por el otro lado, por la plataforma morada, ¿de acuerdo?